buenos días para todos, bienvenidos al noticiero Hacienda Pública de la JDC. El día de hoy les vamos a hablar sobre la Ley 715 del 2001, el Sistema General de Participaciones, ley por medio de la cual se dictan algunas disposiciones para la organización de la prestación de servicios como salud, educación y propósitos generales. También les vamos a hablar sobre la materialización de algunos principios del presupuesto dentro de la misma y la afectación que ha tenido esta como consecuencia de la expedición de algunos decretos por parte del gobierno nacional en medio de esta pandemia. No siendo más, le doy el paso a mi compañero Camilo Barón, que les va a hablar sobre algunos de los principios. Gracias a mi compañera Lina por darme la palabra. El día de hoy vengo a presentarles la relación que existe entre 4 principios con la Ley 715 del 2001, Ley Objeto de Análisis. El primero de ellos es el principio de legalidad. El principio de legalidad nos determina la competencia. ¿Cómo se materializa en la presente ley? Bueno, a través del articulado del 5º al 8º en materia de educación y del 42 al 46 en materia de salud. Esto nos ayuda a mirar cómo se está manejando el presupuesto y a cumplir, con estos estándares de calidad que necesitan las entidades territoriales, ya que tienen ciertos métodos evaluativos. Esto se determina de un nivel nacional hasta un nivel municipal. Esto da la oportunidad también a las instituciones, tanto de salud como educativas, a que rindan informes a las entidades nacionales y departamentales para cumplir con el llamado ciclo presupuestal. El siguiente de ellos es el principio de unidad presupuestal. Este nos ciñe en la presentación de documentos en torno al presupuesto para que se vea cómo se está manejando el presupuesto y haya un mejor control. Esto se ve materializado en la ley en el artículo 89, donde los municipios tienen que presentar informes anuales a la Secretaría de Planeación Departamental donde evidencien el buen manejo del presupuesto, que se esté cumpliendo este artículo que les nombraba anteriormente. La Secretaría de Planeación Departamental tiene que revisar muy bien y evaluar todos los métodos que tienen establecidos y si ven alguna anomalía deben presentarlos ante los organismos de control pertinentes. Si no lo hacen, esto desencadenará o se denominará como mala conducta para la Secretaría y puede llegar a repercutir en responsabilidad solidaria para los mismos. Además, en el artículo 90 de la presente ley también nos complementa un poco esto, ya que la Secretaría de Planeación Departamental tiene la obligación de semestralmente hacer informes al Departamento Nacional de Planeación para que todo esto se esté evidenciando y se le esté dando un buen manejo. El tercero de ellos es el principio de universabilidad. Este principio nos habla de una totalidad del presupuesto, teniendo en cuenta ingresos, gastos y costos. Cuestión que vemos materializada en la ley, ya que toca 3 sectores claves en la sociedad, cada uno de ellos manejando su totalidad del presupuesto y cómo se va a ejecutar y distribuir. El cuarto de los principios que vengo a darles el día de hoy es el principio de homeostasis. Este principio de homeostasis nos habla de esa congruencia y equilibrio económico que se tiene que tener en la ley para que pueda haber una buena ejecución del presupuesto, cuestión que vemos materializada en la presente ley de análisis, ya que el presupuesto maneja una congruencia en todos sus articulados y en todos sus sectores, que nos lleva a este desarrollo que tienen y esta relación que manejan en que haya un equilibrio económico en cada uno de los sectores y posteriormente en la sociedad manejando un buen sistema de distribución y control. Muchas gracias por su atención. Ahora los dejo con mi compañero Camilo Ríos, que seguirá explicándoles los distintos principios que nos atañen el día de hoy y cómo se materializan en la presente ley de análisis. Gracias, Camilo. ¿Qué tal? Los saludos de mi casa atendiendo las políticas de aislamiento. Espero se encuentren muy bien. Voy a hablarles del principio de planeación y planificación, que hace referencia a la ejecución de actividades en ciertas etapas determinadas desde la expedición del certificado de planeación. Recordemos que este es el que nos va a determinar de dónde sacar dinero para gastos de funcionamiento y de dónde para gastos de inversión. Y también es importante recordar que este no particulariza el gasto a diferencia del ERP. Este principio lo podemos ver reflejado en la ley 715 del 2001 en diferentes artículos, por medio donde se señala que la nación, departamento y municipios certificados deberán desarrollar estrategias y políticas a fin de hacer una correcta distribución de estos recursos. A modo de ejemplo, me permito leer el artículo 7 de la ley, que señala que es competencia de los distritos y municipios certificados, entre otras actividades,
el dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, además de administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de su jurisdicción los recursos financieros provenientes del Sistema General de Participación, destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, atendiendo los criterios establecidos en la ley. A través de este principio se desarrollan los criterios que nos van a señalar el verdadero funcionamiento de los criterios señalados por la ley, los cuales son población atendida, población por atender y equidad. A continuación voy a hablar del principio de anualidad presupuestal. La anualidad presupuestal hace referencia a que por regla general el presupuesto se va a ejecutar del 1 de enero al 31 de diciembre. A esto se le va a dar el nombre de vigencia fiscal. Es por ello que dentro de la ley en diferentes artículos encontramos, como en el numeral 15 del artículo 5, que las instituciones deben definir anualmente la asignación por alumno, tanto de funcionamiento como de calidad. Asimismo, en el artículo 85 encontramos el procedimiento de programación y distribución de los recursos del Sistema General de Participación, donde señala que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público calculará los montos totales correspondientes a la vigencia siguiente del Sistema General de Participación, que tratan los artículos 356 y 357 de la Constitución, y que este a su vez comunicará al DNP el monto estimado que se incluirá en el proyecto de ley anual de presupuesto antes de la presentación. Este principio tiene algunas excepciones, las cuales son las reservas, que hacen referencia a aquellos cuando se presenta un caso fortuito o una fuerza mayor y da lugar a la suspensión del contrato. También están las cuentas por pagar, que son aquellas donde el servicio ya se ejecutó, sin embargo está aún por pagar. Las vigencias futuras, que son aquellas donde por alguna circunstancia particular se presentan. Las vigencias de plazo y las vigencias presupuestales. Las vigencias de plazo es cuando el monto, el dinero está, sin embargo la ejecución del contrato va a superar la vigencia fiscal. Y las vigencias presupuestales hacen referencia a que se debe usar el dinero de una vigencia siguiente. Asimismo están las vigencias expiradas, pasivo exigible, que son aquellas que generan un proceso disciplinario, más no sanción siempre. No va a generar sanción siempre, y sea cuando hay un contrato que no tiene registro presupuestal, cuando hay un hecho cumplido, cuando hay un contrato en ejecuciones por varias vigencias y cuando el contrato ya se ejecutó. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera Lina. Muchas gracias a mis compañeros. El principio que sigue es el de especialidad del gasto público. Cabe aclarar que este principio hace referencia a que cada apropiación debe estar de acuerdo con la destinación específica del gasto público, y esto lo podemos ver materializado en la ley objeto de estudio desde su artículo número 2, parágrafo 2, en donde nos da la totalidad de los recursos del Sistema General de Participaciones. También en el artículo número 3 nos habla de unas participaciones específicas dentro del sistema que corresponden al sector educativo, sector salud y propósitos generales como lo son el agua potable, el saneamiento básico, entre otras. Dentro de esta ley también nos habla de una distribución sectorial de recursos, en donde en el sector educativo lo podemos empezar a evidenciar desde el artículo número 5 y la participación corresponde al 58,5%. El sector salud lo podemos evidenciar desde el artículo número 42 y la participación corresponde a la del 24,5%. Y los propósitos generales como agua potable, saneamiento básico y entre otros lo podemos evidenciar desde el artículo número 73 y la participación corresponde al 17,0%. Dentro
del Sistema General de Participaciones. El principio que sigue es el de unidad de caja. Este se contrapone un poco al de la especialidad del gasto. ¿Pero por qué? Porque este principio nos dice que los ingresos de las entidades públicas deben hacerse sin predestinación alguna de los mismos. Pero dentro de la Ley 715 del 2001, desde su artículo número 18 nos dice que estos recursos no harán unidad de caja con otros recursos o rentas dentro de la entidad territorial. Y también en el artículo número 91 se encuentra la prohibición taxativa de la aplicación del principio de unidad de caja, teniendo en cuenta que la destinación de los mismos debe hacerse por cuentas separadas a los demás sectores de la entidad territorial. Principio de inembargabilidad. La regla general es que los recursos de las entidades públicas son inembargables, y esto lo podemos ver materializado dentro de la 715 del 2001 en el artículo 18, en donde nos dice que estos recursos no pueden ser sujetos de embargo ni de cualquier otra destinación financiera. Y también en el artículo 91 muy taxativamente nos menciona que debido a su destinación social constitucional, los recursos de este sistema no pueden ser sujetos de embargo. Y por último, el principio de coherencia macroeconómica. Este principio hace referencia a que el presupuesto de las entidades públicas debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno nacional. Por lo tanto, debe tener como guía el presupuesto nacional y seguir la misma línea de ejecución. Materializado esto en la ley lo podemos evidenciar en el artículo 2, parágrafo 2, en donde nos dice que los recursos del Sistema General de Participaciones son descontados directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a la liquidación anual de cada presupuesto. No siendo más en relación a los principios, le doy el paso a mi compañero César Chaparro, que les va a hablar sobre la afectación de esta ley, teniendo en cuenta algunos decretos que se han expedido por parte del gobierno nacional en medio de esta pandemia. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Extiendo un cordial saludo a mis colegas en sus hogares, espero se encuentren muy bien. Entonces, como lo venía mencionando mi compañera Lina, en lo relativo a la ley 715, el gobierno en estos de la pandemia se ha visto en la obligación de decretar varias cosas que tal vez pueden incidir en esta ley en mención. Entonces, en un primer momento, el gobierno, con el decreto 417 del 17 de marzo, se decretó el estado de emergencia económica, social y sanitaria por 30 días, cuanto se siga prolongando. Luego de este se expidió el decreto 444 del 21 de marzo, por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, y se dictan otras disposiciones en materia de recursos. Además de este, posteriormente el gobierno emitió el decreto 512 del 2 de abril, por el cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para realizar movimientos presupuestales. Bueno, entonces en razón a estos decretos, la ley en mención, la 715 del año 2001, en su artículo 2 establece una base de cálculo para el Sistema General de Participaciones, con una asignación especial de un 1% y una distribución sectorial del 96%. Entonces, dentro de esta asignación especial, un 2.9 se destina al Fondo Nacional de Pensiones, conocido como FONPEN, con el fin de cubrir los pasivos presupuestales de salud, educación, entre otros sectores, es decir, para cubrir las deudas de estos sectores. Entonces, para diciembre del 2019, más o menos se tenían acumulados un total de recursos de un 80% para cubrir todas estas pagos pensionales de las entidades territoriales, como mínimo por los 20 años siguientes. Entonces, esto implica que se haga un traslado de ese 2.9% del Sistema General de Participaciones para confrontar la pandemia. Entonces se altera de cierta forma lo estipulado en la ley 715. Entonces, y además, a título de préstamo, la nación se compromete a pagar estos dineros de este fondo en un plazo que no afecte el flujo de pagos. Por otro lado, con el decreto 512 se da la autonomía a los mandatarios locales de departamentos y alcaldías para que realicen movimientos y operaciones presupuestales, como yo ya lo decía anteriormente, todo en virtud de la sentencia C430 de 2017,
la cual estipula que en tiempos adversos o en estados de excepción como el que nos encontramos, se puedan realizar este tipo de traslados que pues obviamente se ven necesarios. Entonces los recursos que estaban destinados a sectores, por ejemplo, culturales o de otra índole, se usarán para confrontar esta crisis. Un ejemplo que tenemos perfecto es el de la alcaldesa de Genesano, la cual firmó un convenio con la empresa de energías de Boyacá, EPSA, para que sea el municipio el responsable de pagar los servicios de luz a los estratos más vulnerables, a los estratos 1, 2 y 3. Entonces lo que hizo ella fue sacar los recursos de actividades culturales y de las fiestas que anualmente se celebran en cada municipio para ayudar a las familias más vulnerables. Esto también es de acuerdo a otro decreto en su artículo 7 del 517 del 4 de abril, donde se autorizó también temporalmente a los alcaldes y gobernadores para asumir total o parcialmente el costo de los servicios de energías y gas, mientras dure, ya que pues en sí no sabemos cuándo pueda finalizar. Esto pues en sí ha sido lo que tal vez afecta los movimientos presupuestales normales estipulados en esta ley y que pues no son en sí tan malos, sino por el contrario pues realmente para ayudar al pueblo en estos tiempos, más que no se puede salir a laborar. Y entonces esto ha sido todo por hoy. Paz y bien para todos, quédense en sus hogares, no se expongan al contagio, sean conscientes y responsables, así como nuestros agentes manejan los recursos de la nación. Muchas gracias, esto ha sido todo en la emisión del noticiero Hacienda Pública JS. Muchas gracias y buen día.